Ahora, se trata de un varón de 43 años que acude por fiebre y tos. Como antecedentes, destaca un trasplante cardíaco colectivo desde julio de 2020 por una miocarditis autoinmune, una diabetes tipo 1 y un hipotiroidismo también de origen autoinmunes, una enfermedad renal crónica sin seguimiento por nefrología estadio 3 con creatininas basales de en torno a 1,6 y 1,8. Además, también presentó un ictus isquémico de origen embólico en 2015, quedando con hemiplegia residual. Y además también padece de una encefalopatía posanóxica secundaria parada cardiorrespiratoria de intensidad leve. Desde el punto de vista de los antecedentes del trasplante, el paciente presentó un fracaso renal agudo posterior al mismo que requirió hemodiálisis durante 2 meses. Además, también fue ingresado en 2 ocasiones por reactivación del citomegalovirus, motivo por el cual se suspendió micofenolato de su pauta inmunosupresora. También presentó 2 episodios de rechazo agudo celular, uno de ellos de grado severo, pero sin embargo no ha presentado eventos arrítmicos ni tampoco presenta EBI, que es lo que significa enfermedad vascular del injerto. Más abajo os muestro la pauta inmunosupresora de este paciente al ingreso. Y bueno, el paciente acude por fiebre de alto grado y tos con expectoración de 3-4 días de evolución, asociando un dolor torácico de características preuríticas y una diarrea de 3 deposiciones diarias de en torno a una semana de evolución. A la exploración física solo destacan los crepitantes basales izquierdos y en la analítica del ingreso lo que destaca son elevación de parámetros de citolisis, reactante de fase aguda elevados con aumento de la procalcitonina, datos de infección por COVID-19 como una interleucina 6 de 1900 y una leucopenia con neutropenia severa. En la placa de tórax podéis observar que se muestra un pequeño infiltrado basal izquierdo y el test rápido de COVID y el antígeno en orina por neumococo fueron ambos positivos, presentando un electrocardiograma y una ecocardiografía normal al ingreso. Aquí os muestro su electrocardiograma, que como veis es normal, ritmo sinusal a 95 latidos por minuto, QRs estrechos, sin alteraciones de la repolarización y con voltajes conservados. Se solicitaron varios tipos de cultivos, PCR de citomegalovirus y serología viral, resultando todos ellos negativos, y un TACAR que me mostró la presencia de infiltrados en los segmentos mediales del lóbulo inferior izquierdo. Hasta ahora lo que tenemos es un paciente joven con antecedentes de trasplante cardíaco de unos 3 años de evolución, con varios fenómenos autoinmunes en sus antecedentes y que presenta un cuadro de sepsis, una bronconeumonía por COVID-19 y una sobreinfección bacteriana por neumococo. Ante esta situación, lo que hicimos fue disminuir la dosis de tacrolimus e iniciar tratamiento antibiótico con ceftriaxona y levofloxacino, cumpliendo una pauta total de 14 y 10 días respectivamente. Además, se solicitó interconsulta de hematología por la neutropenia severa, la cual indicó filgrastim 300 microgramos durante 2 días. El paciente presentó una evolución respiratoria favorable, pero ha presentado múltiples complicaciones durante el ingreso. Inicialmente presentó una reagudización de su enfermedad renal crónica con oligoanuria de 6 días y una fase poliúrica de en torno a 10 días aproximadamente, atribuido al proceso infeccioso, niveles elevados de tacrolimus, uso de ARA2 y pérdidas digestivas, el cual respondió bien a la retirada o disminución de los fármacos nefrotóxicos y al tratamiento de soporte con radioterapia intensiva, requiriendo únicamente una sesión de hemodiálisis que fue bien tolerada. Además, también presentó un cuadro de diarrea aguda en el contexto de múltiples tratamientos farmacológicos y del proceso infeccioso y urémico que agravó aún más el fracaso renal. Para esto se solicitó un cultivo de CES que resultó negativo y se manejó con dieta astringente y terapia de soporte. Por último, el paciente también desarrolló una trombocitopenia y anemización significativas en el contexto de sangrado mucocutáneo y púrpura, que os muestro en la imagen, secundario a la trombocitopenia. Bueno, pues ante esta situación nos planteamos el siguiente diagnóstico diferencial con la trombocitopenia inmune idiopática, la trombocitopenia inmune inducida por heparina, el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitopénica trombótica, la coagulación intravascular diseminada en el contexto de la sepsis, la pancitopenia secundaria a infección viral y la anemia trombopenia de origen autoinmune. Para su despistaje, lo que se realizó el siguiente estudio complementario con datos analíticos con datos de hemólisis, un test de Kunz, un fotosis en sangre periférica, coagulación, actividad y anticuerpos anti-ADAS13, PCR de CMV y Epstein-Barr y anticuerpos antiheparina.
Como pueden ver, los niveles de LDH y de aptoglobina confirmaron la anemia hemolítica. El test de Kuhn resultó negativo, lo que fue en contra de la anemia o trombopenia de origen autoinmunes. La coagulación no mostró alteraciones, lo que descartó la CID, y el frotis en sangre periférica confirma la trombopenia y la presencia de esquistocistos, lo que descartó la PTI y fue a favor de un diagnóstico de microangiopatía trombótica. La actividad a las 13 fue normal y los anticuerpos negativos, lo que descartaron la PTT, y la PCR de virus y los anticuerpos antiheparina también resultaron ambos negativos, descartando este tipo de etiologías. Bueno, lo que hicimos fue también solicitar interconsulta hematología, que ante la sospecha de síndrome hemolítico urémico atípico secundario a la inmunosupresión, ordenó o recomendó la retirada del tacrolimus, motivo por el cual el paciente tuvo una pauta libre de inmunosupresión durante unos días, que se tuvo que reintroducir a los 2 días aproximadamente debido al empeoramiento de las cifras de plaquetas y al alto riesgo de rechazo que presentaba el paciente. Además, también se solicitaron un test de antígeno de orina en neumococo, que resultó negativo, otro test de COVID de control que persistía positivo y una placa de control que mostraba la presencia de un derrame pleural leve en base izquierda. Desde el punto de vista del injerto, pues se realizaron múltiples ecocardiografías de control, no mostrándose signos de rechazo en ninguna de ellas, y además se solicitaron varias PCRs de CMV seriadas, no mostrándose reactivación en ninguna de ellas. Finalmente, evolucionó favorablemente con terapia de soporte y algún bolo puntual de corticoterapia intravenosa, requiriendo la transfusión de hasta un total de 4 concentrados de Matías y 3 pools de plaquetas. Se fue de alta sin clínica respiratoria, con disminución del derrame pleural en la placa de tórax de control, con fracaso renal resuelto, con creatininas al alta de 2,11 y manteniendo buena diuresis, con un cuadro diarreico también resuelto y a nivel hematológico con estabilización del cuadro. Su diagnóstico final fue de bronconeumonía por SARS-CoV-2 con sobreinfección bacteriana por Streptococcus pneumoniae, síndrome hemolítico urémico atípico con fracaso renal oligoanúrico que precisó terapia renal sustitutiva, probablemente secundaria a COVID, e injerto hormonofuncionante. Se fue con dosis disminuidas de tacrolimus, con everolimus y con dosis aumentadas de Euderas porque presentaba cifras alteradas de TSH durante su ingreso, manteniendo el resto de tratamientos sin cambios. Bueno, pues el síndrome hemolítico urémico es una patología que se caracteriza por la presencia de anemia hemolítica microangiopática con test de Kuhn negativo, trombopenia y fracaso renal agudo, siendo la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en niños. En el 90% de los casos se clasifican como típicos, que son los que van asociados a diarrea y están producidos por bacterias productoras de toxina SIGA, como son la E. coli o la Shigella, y en el resto de los casos se clasifican como subatípicos, los cuales presentan un curso más insidioso, peor pronóstico, con una evolución más frecuente de enfermedad renal crónica y mayor mortalidad, con recaídas frecuentes. El SUS se ha descrito asociado a enfermedad neumocócica invasiva como la neumonía y la meningitis, siendo publicado por primera vez en 1971 por Fisher y asociados. Esta entidad tiene mal pronóstico y elevada mortalidad, en torno a un 25% aproximadamente, quedando en la mitad de los casos que sobreviven con una enfermedad renal crónica terminal. Su fisiopatología se ha atribuido tradicionalmente a la producción de neuroaminidasa por el neumococo, la cual elimina el ácido siálico de las membranas celulares que se disponen sobre todo a nivel de endotelio, hematíes y plaquetas, provocando la exposición del antígeno de Thomsen-Friedrich o también denominado antígeno T. La unión de este antígeno con anticuerpos anti-T tipo IgM circulantes provoca una reacción antígeno-anticuerpo con la consiguiente aglutinación y hemólisis de glóbulos rojos y daño endotelial, sobre todo a nivel de los capilares glomerulares. La eliminación del ácido siálico también provoca la pérdida de sitios de unión del factor H en la membrana celular, provocando una hiperactivación del mismo en estos enfermos. También es interesante decir que existen algunos serotipos de neumococo, como los serotipos 2 y 3, que directamente se unen al factor H, produciendo una pérdida de su capacidad regulatoria. Como característica de esta entidad, el test de Kuhn directo suele ser positivo en un alto porcentaje de los casos.
Por otra parte, hay algunos estudios que sugieren una predisposición genética para el SU atípico debido a mutaciones y polimorfismos en genes que codifican para proteína del sistema de complemento, como el factor H, el factor I, el factor B y el C3. También existe un subtipo de SU atípico producido por mutaciones recesivas en el gen que codifica para la proteína diacilglicerol quinasa epsilon, provocando su pérdida de función con la consecuente activación de la proteína quinasa C, lo que conlleva un aumento de fenómenos protrombóticos y activación plaquetaria. Sin embargo, no hay que olvidar que hasta en un 30% de los casos no se encuentran mutaciones en genes conocidos asociados a enfermedad en estos pacientes. En cuanto a la clínica, sobre todo lo que predomina son alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea y alteración de la función renal rápidamente progresiva, ya que el riñón es el órgano que más activa el complemento. Analíticamente, sobre todo hay elevación de la LDH y disminución de la hemoglobina por la hemólisis, pero sin embargo, a pesar de existir este componente de anemia hemolítica, destaca que en estos pacientes no suelen elevarse de forma significativa las cifras de bilirrubina. El tratamiento fundamental es de soporte, recomendándose un manejo estricto de líquidos y electrolitos, un adecuado control de la hipertensión arterial y una instauración temprana de la diálisis. Algunos grupos también emplean plasmaféresis o eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal antifactor C5 del complemento, que sobre todo se usa en casos que suceden por hiperactivación del mismo, o a veces también se ha empleado de forma desesperada cuando los pacientes evolucionan desfavorablemente. En cuanto a la transfusión de hemoderivados, hay que decir que estos pueden agravar el cuadro, por lo que ante su necesidad hay que utilizar hemoderivados lavados, sin plasma, para evitar el aporte de IgM circulante. Y la transfusión de plaquetas solo está indicada si hay una trombopenia significativa, ante sangrado activo o cuando hay que hacer procedimientos invasivos. Además, en algunos trabajos se postula el uso de inmunoglobulinas intravenosas, pero su papel está menos demostrado. Con respecto al pronóstico, el factor principal es la duración de la terapia renal sustitutiva. Y entre las secuelas del SU, que será más frecuente, como he dicho anteriormente, las formas atípicas, destacan la hipertensión arterial persistente, la proteinuria y la insuficiencia renal. Aquí os muestro en esta diapositiva otras causas de SU y microangiopatía trombóticas atípicas, donde se pueden observar las asociadas al embarazo, a enfermedades sistémicas, a infección por VIH, a distintos tipos de fármacos e incluso al rechazo de órgano. Bueno, finalmente, ¿por qué consideramos que este síndrome hemolítico urémico sea secundario a COVID? Pues en primer lugar, no pensamos que sea secundaria a la inmunosupresión debido a que el paciente presentaba los mismos inmunosupresores y la misma dosis durante varios años, de hecho desde que se trasplantó. Y además el paciente no mejoró tras la retirada transitoria de los mismos. Tampoco pensamos que fuera secundaria al neumococo, ya que el test de Kuhn fue negativo y cuando el paciente comenzó con la clínica de microangiopatía trombótica, el antígeno en orina de neumococo era ya negativo, pero sin embargo el test de COVID persistía positivo. Por último, hasta que el paciente no fue recuperándose del punto de vista respiratorio, se retiró el aislamiento, no se objetó una mejoría desde el punto de vista hematológico. Además, esta enfermedad ya se ha evidenciado en la literatura científica. Aquí os muestro algunos casos, series de casos que se han diagnosticado ya. Y bueno, también comentar que como experiencia personal, un mes aproximadamente después tuvimos también una paciente joven, trasplantada cardíaca, con los mismos síntomas de púrpura, trombopenia, fracaso renal, que requirió ingreso en UCI. Pero claro, aquí ya sabíamos más o menos de qué estábamos hablando y respondió favorablemente al tratamiento con eculizumab. Y bueno, muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues aquí me tenéis a vuestra disposición. Vale. Buenos días, soy R3 de análisis clínico y os voy a presentar mi caso clínico, que, vamos, sobre todo es de un caso de microbiología.
Es una infección pulmonar atípica por una micobacteria muy infrecuente que cause patología, como Mycobacterium malmoense. Aquí tenemos el índice. Vale. Se trata de un paciente de 62 años, trasladado del hospital Ramón Alberca, que presenta dolor abdominal sin otro síntoma asociado y la exploración física data que presenta dolor intenso en epigastrio con gran distensión abdominal. Este paciente es un paciente crónico complejo con unos antecedentes bastante complicados como tabaquismo, hábito enólico, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, insuficiencia venosa crónica, disfunción sistólica leve en ventrículo derecho, poliartralgia, esquizofrenia y parkinsonismo debido a su medicación y una perforación duodenal por cirugía con peritonitis química. Aquí tenemos la anamnesis. Este paciente lo venimos tratando desde 2009 con una disnea persistente, una antracosis pulmonar, una PCR COVID que en principio dio negativa. En 2015 volvió a venir y presentaba una bronquitis crónica y un enfisema pulmonar en el ingreso. En 2018 se diagnosticó un enfisema pulmonar difuso y una cavitación en conglomerado debido a la antracosis. Ya en 2021 presentó hemoptisis, ya entró el servicio de microbiología y ya dio un Chig-Nielsen positivo y se le puso un tratamiento de amplio espectro con rifampicina, tambutol, claritromicina y corticoides. Ya, bueno, mi caso, eso es del 2021, entonces ya se dio la infección y ya después se le cambió el tratamiento. Posteriormente, 2022 y 2023 fue un seguimiento del caso, pero bueno, lo explicamos más adelante. Este paciente llegó al servicio de urgencia con dolor abdominal, pero bradípsico y somnoliento también. Entonces, para llevar a cabo el diagnóstico, sobre todo lo que tuvimos en cuenta fue el cuadro clínico, que bueno, quitando la hemoptisis es un poco inespecífico, el diagnóstico radiológico, que se fundamenta en radiografía y TAC, y el diagnóstico microbiológico, que se basa en la baciloscopia en la muestra de esputo, también se hizo de un lavado broncoalveolar, y técnicas de amplificación como la PCR y los cultivos, tanto medio líquido como sólido. Las pruebas complementarias del caso que no las lleva el servicio de microbiología pues son la radiografía ITAC, donde vemos una radiografía de tórax con un enfisema apical bilateral y lesiones granulomatosas. Vemos una masa pleuropulmonar en segmento apico posterior del lóbulo superior izquierdo con derrame pleural bilateral. Entonces, ante esta radiografía tenemos que descartar una neoplasia de pulmón cavitada o alteraciones radiológicas que nos indiquen tuberculosis. Tenemos dos tipos de diagnóstico. Como la radiografía mostró lesiones, se llevó a cabo una fibrobroncoscopia que presentó unas placas de antracosis a nivel de ambos árboles bronquiales y una estenosis e inflamación del lóbulo superior izquierdo debido a la antracosis anterior del paciente. En la analítica presenta una leve leucocitosis, una PCR elevada, una hiponatremia leve y como venía somnoliento también se le hizo una placa de tóxicos que resultó negativa. La citología del lavado broncoalveolar presentaba ausencia de malignidad y una citología celular compuesta por 75% de macrófagos alveolares, 50% con pigmento antracótico, 15% de linfocitos y 10% de neutrófilos. Y no se observaron microorganismos. Entonces, la citología era negativa, luego no presentaba neoplasia de pulmón cavitada, pero las lesiones radiológicas coincidían con una tuberculosis, aunque el paciente no presentaba clínica de tuberculosis. Entonces se siguió estudiando y las técnicas microbiológicas que dentro del servicio de microbiología, primeramente se hizo una tinción, un VAR, de auramina-rodamina en el esputo y en el aspirado bronquial. La tinción auramina-rodamina da positiva si tienes 10 bacilos alcohol resistentes por 10 campos, que dio positiva. Entonces se le hizo un cultivo
que es la técnica gold estándar para diagnosticar la tuberculosis y las micobacterias atípicas. Tenemos cultivos medios líquidos, caldo, micro, magmilli, y sólidos, que es el Lowenstein-Jensen, y enriquecido con CO2. Vale. Dentro del grupo de las micobacterias, para que no solo hay tuberculosis, está el complejo M tuberculosis, compuesto por estas especies, tuberculosis, bovis, caprae, cada una con un reservorio diferente. Mycobacterium leprae, que actualmente no se está tratando aquí en este hospital. Y el resto de micobacterias distintas a las anteriores que producen micobacteriosis. El complejo M tuberculosis, que comprenden todas estas especies. Y dentro de las micobacterias no tuberculosas tenemos las micobacterias de crecimiento lento, las cromógenas, escotocromógenas, que dan diferentes tipos de pigmento, y no cromógenas. La que hemos aislado corresponde a este grupo, que es no cromogénica y de crecimiento lento. Las especies más patogénicas en el CUBA fueron M intracelulares, M avium y M acesum, dentro de las no tuberculosas, dentro de las atípicas. Después, las técnicas de identificación, pues actualmente usamos la PCR, que es una técnica genómica, tanto en la muestra clínica como en el cultivo posterior, para el complejo M tuberculosis y para otras micobacterias. Y el MALDI-TOF, que es una técnica proteómica, que solo la podemos usar en cultivo. Es una técnica de espectrometría de masas. Los tipos de PCR, pues llevamos a cabo primero en el caso, como tenía lesiones compatibles con tuberculosis, aunque no presentaba clínica, se le hizo primeramente la PCR del complejo tuberculoso, que es la de arriba, en muestra directa, dando negativa. Como dio negativa, posteriormente, cuando creció en el medio líquido, más o menos 40 días, se le hizo la PCR de micobacterias atípicas, dando positiva para M. malmoense. Posteriormente, cuando creció el cultivo, que ya fueron 60 días, o sea, para llevar a cabo el diagnóstico se llevó bastante tiempo. Cuando creció en el cultivo sólido, se le hizo una espectrometría de masa. El MALDI-TOF se usa sobre todo para microorganismos, micobacterias, levaduras y hongos filamentosos. Y el cultivo nos volvió a dar Mycobacterium malmoense. Posteriormente, el diagnóstico de Mycobacterium malmoense, las tinciones en el 2021 fueron positivas, la PCR atípica directa fue positiva y después el cultivo, con el tratamiento, se negativizó. El último cultivo positivo fue en noviembre del 21. Posteriormente, en el seguimiento, las tinciones siguieron dando positivas, aunque el cultivo es negativo. Pero la PCR atípica positiva y el cultivo negativo no significa que el paciente tenga clínica ni que tenga que seguir con el tratamiento. Simplemente hay bacilos muertos porque hay una población residual en pulmón, pero que no tiene significación clínica. Por ello llevar a cabo la PCR en el seguimiento del tratamiento no es recomendable. Solo tenemos que tener en cuenta que los cultivos sean negativos. Bueno, ahora os voy a decir, dado la rareza de esta micobacteria atípica, el M. malmoense se diagnosticó por primera vez en la ciudad de Malmö, en Suecia. Sobre todo se da en países del norte de Europa, Reino Unido y Escandinavia. Los factores predisponentes, pues que haya un enfisema, que haya un asma previo, una tuberculosis previa, está muy relacionado con VIH. Y la radiografía, en un 74% de los pacientes diagnosticados presentaban cavitación. En cuanto a la patogenia, suele provocar infección pulmonar en adultos y linfadenitis cervical aislada en niños. Se dan unas lesiones granulomatosas en pulmón indistinguibles de las producidas por M. tuberculosis. La infección pulmonar por inhalación se da normalmente por inhalación de aerosoles procedentes del agua. Porque, claro, este tipo de micobacterias atípicas son saprofíticas, están en todos los medios, pero, claro, suelen dar patología cuando hay un paciente inmunodeprimido y que tiene patología pulmonar previa. También la malmoense da nula contagiosidad entre personas
incluso si hay baciloscopia positiva, al contrario de la tuberculosis, que sí se puede contagiar vía aerosoles. Y en cuanto al tratamiento, pues inicialmente a este paciente se le puso un tratamiento tuberculoso con rifampicina, isoniazida, etambutol y levofloxacino. Como efecto secundario tuvo una tendinitis por levofloxacino. Dio un resultado después del resultado negativo de PCR del complejo tuberculoso, se suspendió el tratamiento inicial y se cambió por acitromicina. La acitromicina le provocó diarrea y se suspendió el tratamiento también porque volvió a presentar hemoptisis, y cuando vimos que era una micobacteria atípica se reinicia el tratamiento con rifampicina, etambutol y claritromicina, que es un macrólido que se suele poner cuando hay una micobacteria atípica. Y este tratamiento duró más de un año. Bueno, pusimos el tratamiento conforme la guía clínica ATS, que es la oficial para el seguimiento y tratamiento de micobacterias no tuberculosas. Aun quitando el tratamiento después de un año, siguió dando una baciloscopia positiva, pero el cultivo era negativo. Y como conclusiones, hay un aumento paulatino de infecciones, colonizaciones por micobacterias ambientales, un 10% de tinciones positivas son por micobacterias atípicas. Las más frecuentes son la M. intracelulares, M. avium y M. accesum, lo cual la nuestra es muy rara. En España, solo 20 casos de M. malmoense se han descrito en los últimos 35 años. Y en el servicio de microbiología se ha aislado M. malmoense en 7 pacientes desde el año 2000 hasta la actualidad. Un 3% sobre el total de pacientes en los que se han aislado micobacterias atípicas. Eso también, recalcar que cada vez se ve más en clínica unas tinciones positivas, pero que las tinciones positivas no significan necesariamente tuberculosis, sino que tenemos que tener en cuenta que cada vez hay más pacientes inmunodeprimidos, más pacientes crónicos, y ello va a dar lugar a más diagnósticos de micobacterias atípicas, y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora del seguimiento, del diagnóstico y del seguimiento del paciente. Bibliografía y muchas gracias. Bueno, yo soy Pablo Yago Jiménez, residente de tercer año de urología, y vengo a contar un caso bastante curioso que se titula "Doctor, me mareo, esto puede ser de la próstata", una frase que nos comentan mucho los pacientes en la consulta. El índice se va a distribuir entre el caso clínico, en el que vamos a intercalar diapositivas de la discusión para entender mejor dónde nos encontramos en el caso clínico. Continuaremos con la discusión al finalizar el caso clínico y después haremos una conclusión. Presentamos un varón de 65 años con antecedentes personales de hipertensión y prótesis bilateral de rodilla, que acude a la puerta de urgencias por inestabilidad de la marcha, náuseas, disartria, cefalea y sensación de acolchamiento en miembro superior derecho. Dada la exploración tan patológica, se le pide al paciente una resonancia magnética que informan de masa expansiva y quística en hemisferio cerebeloso derecho, que ejercía efecto masa sobre el vermis y cuarto ventrículo. Ante el diagnóstico de esta patología, el paciente queda ingresado a cargo de neurocirugía. Ya en el servicio de neurocirugía se realiza un TAC de estadiaje tóraco-abdominopélvico en el que solo muestra micronódulos pulmonares sin evidencia de neoformación torácica o abdominal. Estos micronódulos pulmonares de significado incierto, no claramente relacionados con la neoplasia cerebral. Por lo tanto, realizan una cirugía que es la craneotomía posterior con corticotomía cerebelosa. Asociada a la intervención, se realiza posteriormente radioterapia estereotáctica sobre el lecho tumoral. Y hasta aquí no tiene nada que ver con la urología, pero la coincidencia fue que la anatomía patológica en el seguimiento dio adenocarcinoma de origen prostático y se nos hizo una interconsulta y se nos remitió el paciente para estudio.
Nosotros cuando evaluamos al paciente, es un paciente que no refiere clínica urológica, se encuentra asintomático desde el punto de vista urológico y no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata. Se le realiza por este diagnóstico incidental un PSA que muestra 17 nanogramos por decilitro. Para afiliar y diagnosticar ese cáncer prostático, realicemos una biopsia transrectal de próstata basada en el uso de 12 cilindros, de los cuales 5 dan resultado positivo para adenocarcinoma de próstata Gleason 8 4+4. Se completa el estudio de extensión con una gammagrafía que descarta los focos de metástasis ósea. Por lo tanto, ante el diagnóstico de cáncer de próstata, iniciamos en la consulta un bloqueo hormonal con leuprolidina, que es un análogo de hormona liberadora de gonadotropina, y bicalutamida en las primeras semanas, que es un antiandrógeno. Antes de seguir con el caso, vamos a comentar un poquito dónde nos encontramos dentro del mundo expansivo, que es el cáncer de próstata y cada día más expansivo. Comentar que dentro de la fase del cáncer de próstata, desde el diagnóstico hasta el último estadio que tenemos, pues comentar la posibilidad de tener un cáncer de próstata localizado o localmente avanzado, pero que podamos hacer un tratamiento sobre ese cáncer de próstata, o un cáncer de próstata que ya está diseminado, ¿vale? Al diagnóstico podemos encontrarnos que el cáncer de próstata ya está diseminado o está localizado. Y ese cáncer que está localizado, una vez que se trata, puede pasar a diseminado con metástasis y dentro de ese cáncer que se disemina, una vez que se trata con hormonoterapia, puede presentar una resistencia a la castración, ya sea tanto metastásico como no metastásico. De modo que en este paciente nos encontramos que tiene un cáncer de próstata que ya ha pasado ya tiene metástasis cerebrales, y nos encontramos con un cáncer de próstata hormonosensible porque no ha sido tratado todavía con hormonoterapia, metastásico de novo, ¿vale? ¿Cómo se clasifica a este paciente? Pues vamos a comentar estos dos estudios, el CHARTED y el STAMPEDE, que nos ayudan mucho a clasificar a los pacientes. Son dos estudios pivotales clásicos del cáncer de próstata que tienen muchísima significación porque permiten clasificar a los pacientes y también nos van a ayudar para elegir el mejor tratamiento posible. El estudio CHARTED nos ayuda a clasificar al paciente entre alto y bajo volumen. ¿Esto qué significa? Pues que las metástasis que tiene se consideren de alto volumen o bajo volumen. Alto volumen sería aquellas que dan más de 4 más metástasis óseas y al menos una fuera de la columna vertebral o el eje axial, y cualquier metástasis visceral. Por lo tanto, en este paciente nos encontramos con un paciente de alto volumen según criterios CHARTED. Y el estudio STAMPEDE lo que nos va a dar es el riesgo de progresión, ¿vale? Entonces, para clasificar un paciente con alto riesgo de progresión, nos va a comentar que tiene que haber 2 o más factores de riesgo, que serían 3 o más metástasis óseas, un I+4 que lo da la biopsia prostática, el Gleason, y metástasis viscerales. En este caso tenemos un I+4 y metástasis viscerales, por lo tanto nos encontramos ante un paciente de alto riesgo. ¿Y por qué es importante esto que he dicho del alto riesgo y del alto volumen? Porque actualmente estos son los estudios y los fármacos que tenemos para este tipo de fase de cáncer de próstata, el cáncer de próstata hormonosensible metastásico, ¿vale? En función de esto que hemos hablado de alto o bajo volumen, pues podemos seleccionar un mejor o peor tratamiento. Por lo tanto, de todos los fármacos que tenemos aquí, incluso los estudios que están en marcha, que hay bastantes, destacar que el brazo del STAMPEDE H que propone radioterapia con el bloqueo hormonal no estaría indicado por ser un paciente bajo volumen a priori, y la enzalutamida también se ha visto que no funciona tan bien en pacientes de bajo volumen. Por lo tanto, cuando nos planteamos el tratamiento de este paciente, habría que pensar en docetaxel, en abiraterona y en apalutamida. Y ahora, volviendo al caso, una vez que se realiza la cirugía por parte de los compañeros de neurocirugía, se le pidió un PETA con flúor 18 para afiliar el origen del cáncer o ver si tuviese otro tipo de metástasis, y hablan de múltiples nódulos bilaterales de predominio en pulmón derecho. El paciente, cuando nosotros lo vemos, lo presentamos siempre en un comité de tumores urológicos que se componen de oncólogos, radioterapeutas, radiólogos, médicos nucleares. Nosotros también vamos, y cualquiera que se quiera acercar también es bienvenido. Y dentro de este comité pues, se decide añadir abiraterona al tratamiento de este paciente, que es un inhibidor de la síntesis androgénica, con el fin de disminuir el PSA hasta ser indetectable y que provoque la estabilización del paciente. El paciente inicia tratamiento sin presentar efectos secundarios importantes y vemos en la curva de PSA cómo el paciente pasa de 17
nanogramos por decilitro de PSA hasta prácticamente ser indetectable en el seguimiento, ¿vale? Una vez en el seguimiento y ya visto al paciente, nos indicamos la realización de un PET colina, que es un PET más específico para el cáncer de próstata y más sensible. Y lo que nos hablan una vez inicial el tratamiento es que tiene resolución casi completa de los nódulos pulmonares y un incremento focal en próstata sugestivo de tumor viable, y se descarta la aparición de nuevas metástasis. Por lo tanto, se vuelve a comentar en el comité de tumores y se decide, pues, radiar la próstata, iniciar radioterapia sobre la próstata. En cuanto a la discusión, comentar que el cáncer de próstata hormonosensible metastásico es una fase del cáncer de próstata que ha ido incrementándose con los años en incidencia. ¿Por qué? Por el uso de técnicas de nueva generación, ya sea la resonancia previa a la biopsia o el uso de los PET colina, PET PSMA, que también se ha hablado creo que en este concurso de este año. Esto es un estudio de 2016 que habla evalúa la incidencia de estas distintas fases del cáncer de próstata, y vemos como el grupo metastásico va increciendo y a partir de 2013, y si siguiéramos, seguiría subiendo más, ¿no? Debido a que tenemos una gran sensibilidad para diagnosticar la metástasis del cáncer de próstata, pues cada día vemos más pacientes en este estadio clínico. El caso que presentamos es un caso muy, muy atípico, ¿no? Porque primero, para empezar, se produce un proceso terapéutico y después se realiza el proceso diagnóstico. Y es un proceso terapéutico que en principio está bien hecho, porque en ningún momento se pensaría que un cáncer de próstata da metástasis cerebrales solamente, ¿no? Porque la vía de diseminación de un cáncer de próstata siempre suele ser ganglionar, seguido de ósea, seguido de visceral. Por lo tanto, que dé una única metástasis en el cerebro visceral es una cosa muy, muy rara. Estuve mirando bibliografía sobre las metástasis cerebrales en cáncer de próstata y hay muy poca bibliografía publicada, y hablan de la porcentaje suele ser entre un 0,6 y 1,3% de metástasis del cáncer de próstata intracerebrales, y sobre todo en fases muy avanzadas de la enfermedad, ¿vale? Destacando pues eso, que nuestro paciente no es así. Comentar también que el proceso de diagnóstico y tratamiento que nos propone la Guía Europea de Urología no se ha seguido en este caso por la idiosincrasia del caso y por lo raro que es, ¿no? Porque vemos que el diagnóstico se produjo por una intervención quirúrgica, cosa que no se recomienda el tratamiento de la metástasis con cirugía en las guías europeas, porque no hay evidencia de que haya funcionado, pero ya digo que son sobre todo en casos muy avanzados, y se utiliza también el PET-Fluor-18, que no es el más indicado para el estadiaje del cáncer de próstata. Lo que sí es importante comentar que, a pesar de que el diagnóstico y el tratamiento, el diagnóstico no fue el que recomienda la guía paso a paso, el paciente experimentó una mejoría clínica de la enfermedad, experimentó una mejoría del PSA, se encuentra ahora mismo estable, por así decirlo, en remisión, y esto provoca que tenga una mejoría de la supervivencia del cáncer al tener el PSA en valores indetectables. Y como conclusión, pues destacar la importancia clínica del estadio del cáncer de próstata hormonosensible metastásico en nuestra práctica diaria y el mejor control de los pacientes gracias a estos nuevos tratamientos que os hemos comentado ahora mismo, que es una enfermedad que requiere de un abordaje multidisciplinar, ya sea desde atención primaria, realizando el cribado a los pacientes, como tanto hospitalaria con todas las especialidades que he comentado. Una foto del comité de tumores un poco antigua, pero bueno, aquí estamos todos cuando nos reunimos. Y bueno, comentar que el futuro del cáncer de próstata es ¿no? Continuar con nuevos tratamientos, nuevas terapias que permitan controlar mejor la enfermedad y estabilizar a los pacientes. La bibliografía que he utilizado para este caso. Y terminar con este cartel que sacó la Asociación Española de Urología, ¿no? Por el Día del Cáncer de Próstata. Pues bueno, que no podemos curar lo que no vemos, ¿no?